desde Noti Roma reportando para el mundo entero. El día de hoy les presentaremos los titulares. Estos son los titulares de la presente emisión. Les hablaremos acerca de la dinastía Julio-Claudia, que hace referencia a los primeros 5 emperadores de Roma, emparentados con el dictador Julio César, y estos son Augusto, Tiberio, Canígula, Claudio, Nerón. Estos gobernaron el Imperio Romano del año 27 a.C. al 68 después de Cristo. Vamos con la información. Volvemos a Noti Roma. Hoy les informaremos de un dictador célebre en la antigüedad, cuya fama ha perdurado hasta nuestros días. Julio César, del año 100 al año 44, excepcionalmente dotado como estratega político, orador y prosista. Su carrera política y militar lo llevaría tras dirigir la victoriosa campaña de las Galias y derrotar a Pompeyo en la guerra civil del 49 al 46, a imponerse sobre las debilitadas instituciones republicanas y hacerse con el control absoluto del poder. Cayo Julio César, nacido el 13 de julio del año 100 a.C., en un barrio no muy aristocrático de Roma. Se sabe muy poco de su infancia, transcurrida en el seno de una familia patricia, la gens Julia, que pretendía descender de Eneas, a quien se le consideraba hijo de Venus. Los miembros de la familia habían vivido siempre al margen de la lucha continua por los cargos que le permitían hacer carrera pública hasta llegar al consulado, la aspiración máxima. Si bien su familia no había ocupado altos cargos, las inclinaciones del grupo le volcaban hacia el Partido Popular, partido conformado por la plebe. Julia, hermana del padre de César, se había casado con Cayo Mario, plebeyo de origen, pero un hombre muy poderoso por su capacidad militar. La familia ingresó probablemente a través de Mario a los círculos del Partido Popular. El padre de César no pudo sino acceder al segundo cargo de mayor importancia en el Estado, la pretura. A los 15 años, en aquel año 85, en el que moría el padre, César se consideraba ya todo un hombre. Inmediatamente tomó por esposa a Cornelia, hija de Signa, uno de los integrantes máximos que junto a Cayo Mario eran del Partido Popular y eran hombres todos poderosos de Roma. Con esta decisión, la gens Julia terminó por asociarse de forma definitiva con los intereses del pueblo. Para casarse con Cornelia, César tuvo que romper su compromiso anterior, lo que provocó tensión en el seno de la familia. César con ella tuvo una hija llamada Julia, a la que se le vinculó toda su vida, por la que siempre sintió un profundo afecto, a pesar de que su relación matrimonial fue casi circunstancial. Al iniciarse su vida matrimonial, César debió de ingresar al círculo de hombres más importantes de los que se rodeaba su tía Julia, viuda ya de Mario. En esta época fue designado como Flamen Dialis, es decir, sacerdote de Júpiter, el más importante de los dioses romanos. En el año 82, el cónsul y general romano Sila, que ya había vencido a los mitrades, haciéndolos retroceder a las primitivas fronteras de su reino en Popto, regresó victorioso a Roma, y como era habitual, tomó cumplida venganza contra sus adversarios, los populares, e instauró una nueva forma de Estado, inaugurando un tipo de dictadura absoluta, por un tiempo indefinido, concepto jurídico que a Julio César no se le olvidaría en el futuro. Pero de momento Sila tuvo algunas consideraciones con la familia patricias, inclinadas hacia el populismo. Exigió a César que repudiara a Cornelia. César respondió al mensajero de Sila con una famosa frase: «Dile a tu amo que en César solo manda César», y optó por el exilio en Asia. Nada de esto fue fácil. César fue perseguido y se le puso precio a su cabeza. César, no obstante, no se atrevió a regresar a Roma y pasó al servicio del protector Termes, el cual, por ser César hijo de un miembro del Senado, le confirió el grado de oficial. Participó en la toma de Mitilenes de Lesbo, ciudad aliada de los Mitriades, y su comportamiento militar le valió una condecoración. Termes decidió entonces enviarlo a la corte de Nicomedes IV, rey de Britania, a fin de afianzar la relación. Entre Nicomedes y César se formó una muy íntima amistad que fue objeto de rumores. El hecho es que César volvió un par de veces a Britania y que a la muerte de Nicomedes el reino fue incorporado a Roma como una provincia, pasando todos sus habitantes a ser clientes de César. Esto ocurría en el año 74, cuando ya Julio César era dictador absoluto de Roma. El ascenso al poder. Muerto Sila, regresó a Roma en el 78. En su corta vida ya había adquirido bastante experiencia en los negocios públicos.
y había ejercido su capacidad de mando. Sin duda, César pensó que muerto Sila le permitiría el rápido progreso entre los populares, pero se equivocaba. Sila había dejado todo muy bien atado, por lo que César se propuso profundizar en la comprensión de la cosa pública. Consideró que su formación aún no había sido completada, por lo que viajó a Rodas para estudiar retórica con Apolonio de Armolón, un brillante y renombrado maestro, quien encontraba en sus discípulos excelentes cualidades innatas para la elocuencia. En el viaje fue raptado por los piratas que asoleaban el Mediterráneo, que vivían del rescate de sus víctimas, pidiendo por el rescate de César 20 talentos, para lo que a él fue esto una ofensa, diciendo de que él valía más que esos 20 talentos, que por él pidieran 50 talentos, que era lo que él consideraba que valía. Una vez pagado el rescate, César reunió un pequeño ejército, fletó barcos y arremetió contra los piratas, a los que venció, quedándose él y sus soldados con todo cuanto poseían. Los supervivientes de la aventura fueron finalmente crucificados en Mileto, y César emprendió una inmediata campaña contra los mitrales, que volvieron a levantarse contra el imperio, desconociendo entonces el testamento de Nicomedes IV, hecho de singular importancia para él, ya que el rey de Britania le dejaba un legado que junto al botín de los piratas saneaba su situación económica siempre maltrecha. No obstante, la campaña contra los mitrales fue confiada a otras manos, porque la muerte en el 74 de su tío Aurelio Cota dejaba vacante un cargo en el Colegio Pontífices de Roma, cargo que solicitó y le fue concedido, como también el año siguiente el de tribuno militar. Estas designaciones no hicieron más que acelerar la carrera política de César. Cargos de César. Su cursus honorum lo podemos resumir de esta manera. Del 69 al 68 sirvió en Hispania como cuestor, donde lloró frente a la estatua de Alejandro Magno, porque se dio cuenta que Alejandro, con tan solo 30 años, había hecho demasiadas cosas y había logrado todo cuanto él se había propuesto, cuando César no lo había logrado de esta manera. En el 65 fue edil, en el 63 se presentó y fue elegido pontífices máximos, a pesar de que este cargo estaba reservado a ancianos ilustres y era un desafío para los patres. En el 62, pretor a Hispania Ulterior, territorio que ya conocía muy bien. En el 61, propretor de Hispania, donde su gestión fue admirable, pacificó Lusitania y adquirió una gran prosperidad, formulando a su regreso el primer triunvirato en el año 59. En estas circunstancias se aliaron César, Craso y Pompeyo para repartirse el poder. César era un político nato. Craso representaba la riqueza y el poder económico, ya que era considerado como el hombre más rico de Roma. Pompeyo representaba el poder militar. Había disuelto su ejército, pero estaba molesto porque no encontraba apoyo en el Senado para aprobar las medidas que habían tomado en Asia y concederle tierras a sus veteranos. Su pacto era de acuerdo no oficial, de mutuo apoyo frente a los optimates, pero en la práctica era un reparto personal de poder y asegurar la elección de César como cónsul en el 59. Para asegurar su propósito, César buscó el apoyo en el Senado y de otro cónsul, Carpurino, optimate. Al no conseguir este apoyo, pasó a la elección directa. Con la ayuda de los veteranos y Pompeyo, a través de amenazas y violencia, consiguió por fin el consulado. El consulado de César en el año 59, elegido César cónsul por el apoyo que le prestaron Pompeyo y Craso, se caracterizó su gestión por el desperdicio de las leyes y su alejamiento hacia el Senado. Así, los proyectos de ley los presentaba al pueblo directamente sin pasar por estas instituciones. Este consulado fue el primer paso hacia la obtención totalitaria, ya que en lugar de ser un exponente del Senado, lo convirtió en un instrumento propio, atribuyéndose la actividad legislativa, apoyándose en el pueblo y en la Asamblea Popular, manipulada y forzada por el peso de los veteranos. Entre las numerosas medidas que se aprobaron bajo el mandato consular, solo mencionaremos dos, que es la ley agraria y la ley contra Cicerón. 1. La ley agraria. César propuso esta ley para el reparto de las tierras del Ex Republicus al núcleo demócrata, principalmente a los veteranos de Pompeyo y a los ciudadanos pobres que tenían al menos 3 hijos, esto en el año 58. 2. Contra Cicerón.
César hizo levantar al tribunado a Clodito en el 59, implacable enemigo de Cicerón, ya que necesitaba los servicios de este personaje para quitarse del camino al gran orador, que era un defensor autorizado y ardiente de la aristocracia. César y las Galias, del 58 al 51 a.C. César, por la rogatio Batinia, obtuvo el mandato por 4 años como propulsor de las Galias de Roma. Aspirando a ser el único dueño de Roma, comprendió que necesitaba 2 cosas, dinero y soldados. Todo esto y mucho más. La fama del general insuperable la consiguió en las Galias, al conquistar todo el territorio que hoy es Francia. Así pues, obtuvo el mandato de Ilírico, las Galias Cisalpinas, las Galias Transalpinas, cuyo gobernador ya había muerto. Con 4 legiones y la potestad de elegir a sus propios legados, conseguía así protegerse de una oposición que en su impotencia se tornaría muy agresiva, dirigida por Catón, en la que también estaba Cicerón. Las Galias antes de César, del año 123 al 58 a.C. Las Galias Transalpinas eran un territorio comprendido entre el mar de Germania, el Rin, los Alpes, el Mediterráneo, los Pirineos y el Océano Atlántico. En aquel entonces las Galias estaban ocupadas por 3 pueblos diferentes: los belgas, los celtas y los aquitanos. Estos pueblos se dividían en numerosas tribus, en las que los nobles y los no nobles estaban disputándose el poder. Las Galias Narbonense fue convertida en provincia de Roma en el año 121 a.C. y se llamó Galia Narbonense por la ciudad de Norbo. Este era el estado de las Galias. Cuando intervino César en la conquista, los romanos se introdujeron a las Galias como auxiliares de los griegos contra los galos. Hicieron su conquista como auxiliadores de los galos contra los helvecios y los suevos. La campaña de las Galias constituye la página más admirable del genio militar de Julio César. En las Galias se acreditó como un excelente táctico general, creando un ejército formidable sin el cual hubiera sido imposible triunfar en la guerra civil contra Pompeyo y hacerse dueño del poder en Roma. ¿Cuál fue el motivo de la guerra de las Galias? El pretexto de la intervención de César en las Galias fue el allanamiento de los sedúos y los suecanos a Roma, amenazados por los helvecios y los suevos, durando esta guerra 7 años, del 58 al 51 a.C., que el mismo César narra en sus célebres comentarios de la guerra de las Galias. ¿Cuáles fueron los hechos principales de la conquista de las Galias en los diferentes pueblos? Los alobroges situados en la cuenca superior del Ródano eran aliados de los romanos desde la mitad del siglo II a.C. En el año 58, los helvecios quemaron sus aldeas e invadieron las Galias. César, ya cónsul, salió a la defensa de los aliados de Roma y obtuvo una brillante victoria en Bibracte, capital de los sedúos, galos ecuanos. Los galos ecuanos pidieron entonces auxilio contra los suevos, capitaneados por su rey, Ariovisto, a quien César ocasionó una tremenda derrota en Besapón en el año 58, obligándoles a regresar a su patria, donde murió poco después. Los belgas, que habitaban entre el Sena y el Rin, se alarmaron por la proximidad de los romanos y les salieron al paso con el número de 300.000 legionados. César solo disponía de 50.000 legionados. Los belgas sufrieron un tremendo desastre junto a Isne en el año 57 a.C. Los almoricanos. Después de los belgas, los habitantes de Almonica, no de las Galias, se sublevaron contra los romanos. Se vieron obligados a luchar contra un pueblo muy belicoso que sabía utilizar a su favor todos los accidentes de su territorio y eran además expertos marinos. A pesar de estas dificultades, César consiguió vencerlos por tierra y por mar, destruyéndoles 200 navíos. Después de este desastre, pidieron paz. César hizo perecer a todo su senado. La nación fue vencida como esclavos. Tras consolidar la conquista efectuada por César, pasó 2 veces a Britania, del 54 al 56, y sometió a las tribus costeras, alcanzando el valle de Tarsis. Pero ¿por qué meterse con Britania? Lo hizo por simple prestigio, diciéndole al pueblo romano que él era capaz de llegar a los confines de la tierra y que de la misma manera su mandato iba a llegar a los confines de la tierra. Mientras que César se encontraba en Britania, los galos se sublevaron. Después de tener una sublevación parcial de los galos en el 53,
César tuvo que hacer frente a una confederación general del pueblo, al mando de Vercingetorix en el 52, jefe de los arberos. Más de 250.000 galos venían contra él alzados en armas. César ya tenía una muralla levantada para impedir que Vercingetorix se escapara, y este se iba a quedar atrapado, ya que delante tenía el pueblo y atrás venían los galos. César, yendo en contra de lo que a los demás les parecía ilógico, decidió de levantar una segunda muralla. Entonces César hizo una rápida salida, derrotándolos, quien después de defenderse heroicamente en la plaza fuerte de Alesa, se entregó Vercingetorix a César. De esta manera hizo cesar la guerra y ya no hubieron más muertos. Le hizo figurar como un cautivo en la ceremonia triunfal en Roma en el 45, y más tarde César le dio muerte de manera estrangulatoria a Vercingetorix. En el año 50, las Galias hoy sí estaban completamente sometidas. La situación en Italia y el enfrentamiento con Pompeyo. César, a pesar de estar fuera de Roma, continuaba siguiendo con atención los sucesos de Italia. Como procursor, no podía entrar a Roma sin renunciar a su imperio proconsular y dejar a las legiones. En el 55, Pompeyo y Craso, en su segundo mandato consular en común, materializaron los acuerdos de Luca y transfirieron por 5 años más las provincias de Hispania y Siria respectivamente a Pompeyo y a Craso. Craso, intentando intimidar a César, inició una guerra contra los partos en el 55, pero fue derrotado y muerto en Carraza en el 53, por lo que quedaban enfrentados César y Pompeyo, quien se mantuvo en Roma con el pretexto de la cura Anonia, dejando el ejército de Hispania al mando de sus legados. La lucha de César y Pompeyo del 49 al 45. ¿Cómo fue la lucha de César y Pompeyo del 49 al 45? Las principales causas del enfrentamiento de César y Pompeyo eran las propias ambiciones personales y la descomposición del poder de la República Romana, que permitía el ejercicio del poder personal. Podemos resumir en primer lugar el temor de los senadores de que César hiciera triunfar el partido de los populares. Otras dos causas accidentales determinaron también el inicio de la lucha. Una, la muerte de Julia, la esposa de Pompeyo e hija de César. Tal vez, si hubiera vivido, habría podido evitar estos choques entre ambos. 2. La muerte de Craso en la guerra contra los partos. Esta muerte ponía frente a dos ambiciosos, sin ningún intermediario que pudiera amortiguar o evitar estos choques. ¿Cuáles fueron los hechos que llevaron a esta guerra? En el año 49, el 7 de enero, el Senado instauró la ley marcial, Senatum Consul Ultimum, y confirió la república a Pompeyo. Los agentes de César, Marco Antonio y Caso Longino, que en calidad de tribuno de la plebe habían vetado las medidas desfavorables como resultado final de sus maniobras políticas, como su propuesta de licenciar simultáneamente todos los ejércitos, iba a ser la condena para César. César entonces se relevó al ordenársele licenciar el ejército. El 11 de enero pasó el pequeño río Rubicón, riachuelo que marcaba el límite de la jurisdicción con su ejército, exclamando una muy famosa frase que es Alea ita es, la suerte está echada, refiriéndose a que él estaba dispuesto a asumir las consecuencias que trajera esto. Se relevó abiertamente contra el Senado, dirigiéndose hacia Roma, iniciando una nueva guerra civil. Su pretexto legal para justificar la marcha sobre Italia fue que los optimates habían violado los derechos tribunicios y atentando contra la libertad de los pueblos romanos, que él manifestaba estar dispuesto a defender. Los planes de Pompeyo. Pompeyo abandonó la ciudad que no podía defender porque sus legiones se encontraban en Hispania, dejando la orden de que todos los magistrados le siguieran a Grecia, obedeciéndole el Senado y los cónsules con tal precipitación que ni siquiera se recordaron de llevarse los 40 millones del tesoro público. Los planes eran abandonar Italia, trasladar la guerra a Oriente y reunir ahí recursos para volver a reconquistar Italia como lo había hecho su antecesor Sila. Mientras tanto, el ejército que dirigía en Hispania sus legados, Afranio y Pretello, atacaron a César por la retaguardia. Asimismo, Pompeyo se dirigió hacia Brindisi, en el sur de Italia, desde donde embarcó hacia Egipto.
César en Roma. César, mientras tanto, optó por dirigirse a Hispania antes de reorganizar la república, apoderándose del tesoro dejado por los pompeyanos, distribuyendo el mandato de las provincias entre sus partidarios. La campaña de Hispania del 49, camino hacia Hispania, César puso sitio a Marsella, que se había declarado partidaria de los pompeyanos, pero sin esperar el resultado llegó a la península ibérica y con solo 40 días, entre mayo y agosto del 49, venció a Ilerda, a Afranio y a Pretello, y a Varón, que se defendía en Cádiz en el 49. Luego de conquistar Marsella, regresó a Roma y se hizo elegir cónsul para el año 48. La campaña de Ilerda constituye un ejemplo del genio militar de César, que consiguió la capitulación de las tropas enemigas sin establecer combate. Una vez Occidente en sus manos, César tenía las manos libres para enfrentarse a Pompeyo en Oriente. La dictadura del 49. A fines del 49, César intentó afirmar su posición política, nombrándose dictador. Convocó elecciones legalmente y fue elegido como cónsul, poniendo una serie de medidas económicas para aliviar los problemas de las deudas y concediendo el derecho de ciudadanía a las comunidades de las Galles, dejando a fines de diciembre la dictadura. Ya en Egipto ambos contendientes se enfrentaron dos veces. En Dirraquino, donde venció Pompeyo en el año 49 a.C. Y la segunda contienda fue en Farsalia, en agosto del 48. Se dio la batalla decisiva, venciendo César por su decisión al ordenar el avance de sus propias tropas y su habilidad táctica. En esta batalla, que para muchos autores se señala como el fin de la República Romana, el ejército de Pompeyo sufrió una baja de 15.000 hombres y 24.000 fueron hechos prisioneros. ¿Cómo fue la muerte de Pompeyo? Después de la batalla de Farsalia, Pompeyo se dirigió a Siria y luego a Egipto. Con ánimo de levantar un ejército, pidió asilo al rey Ptolomeo VIII, cuyo padre había colocado en el trono de Egipto. Seguido de 2.000 hombres, llegó frente a Pelucio. El 28 de septiembre del 48, una barca se acercó a Pompeyo con el pretexto de conducirlo al rey. Cerca de la costa, un servidor de Ptolomeo, llamado Séptimo, que había sido tribuno militar bajo el mandato de Pompeyo, le atravesó el cuerpo con una espada, decapitándolo, arrojando su cadáver a la playa, y un liberto llamado Filipo le dio piadosa sepultura. Este asesinato se debió sobre todo a la situación en Egipto, donde luchaban entre sí dos reyes, que eran hermanos y esposos a la vez, Ptolomeo VIII y Cleopatra VII. César y Cleopatra mantuvieron una inmensa y famosa relación amorosa, que daría como fruto a un hijo llamado Cesarión. César le dio el trono a Cleopatra en el 47, lo que, unido a la presencia de las tropas romanas en el palacio de los faraones y al quitar del poder a Ptolomeo VIII, hizo que el pueblo, dirigido por los consejeros fieles del rey, se amotinasen y trataran de tomar el palacio, tras lo cual, tras lucha y lucha entre los combatientes de ambos ejércitos, se destrozaron las tropas egipcias en una sangrienta batalla en la que falleció Ptolomeo VIII. Cleopatra se trasladó después a Roma, donde vivió hasta la muerte con el dictador. La campaña contra los pompeyanos. La desaparición de Pompeyo en la escena política no significó el fin de la guerra civil, pues aún quedaban algunos grupos de pompeyanos en casi todas las partes del mundo romano, en Asia Menor, en África y en España. César en Asia en el año 47. Farnaces, del 97 al 47, hijo de Mitrídates VI, rey de Ponto, se había sublevado contra Roma. Con la prontitud que César solía poner en todos sus actos, se trasladó al lugar de la lucha y en una campaña de 5 días lo derrotó completamente cerca de Sela en el año 47. Poco después moriría asesinado Farnaces. Para expresar la rapidez de esta campaña, César escribió a sus amigos una carta en donde se contenía una famosa frase: vení, vidí, vencí, llegué, vi y vencí. César en África en el 46 a.C. Mientras César se hallaba fuera de Roma, su gobierno en esta ciudad se hacía impopular por los desmanes cometidos por Marco Antonio. César, ya en África, venció poco después a sus enemigos los pompeyanos en la batalla de Tapso del 46,
matándole 50.000 soldados. César en Roma, en el 46. Vuelto a Roma, el Senado le otorgó a César la dictadura por 10 años y le nombró censor de la moral y la costumbre, además de concederle la facultad de disponer candidatos a la magistratura. César celebró 4 triunfos por sus victorias en las Galias, en Egipto, en Siria y en África. Organizó una fiesta que duró 40 días. César en Hispania en el 45. Los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto habían reunido en Hispania un gran ejército compuesto de 13 legiones. Para acabar con la rebeldía, pasó César a Hispania. Encontró a los pompeyanos en Muda, ciudad situada en Bética. César triunfó en el 45. ¿Cómo fueron las reformas de César? La reorganización política y administrativa. Tras vencer a los pompeyanos, César se hizo nombrar cónsul sine collega y se convirtió en dictador perpetuo e imperator, cónsul por 10 años y jefe supremo del ejército. Además de estos cargos, ya era pontífice máximo, cargo vitalicio, y monopolizó la potestas tribunicia. Además de estos poderes, se reservó el derecho a nombrar y disponer cargos públicos, a acuñar monedas con su gusto. Organizó el censo de la ciudad, redujo a 150.000 ciudadanos los que podían tener derecho a recibir granos gratis. Reordenó la vida comunal de los itálicos con la Lex Lulia Municipis. Distribuyó tierras entre los soldados. Reformó el abastecimiento de las provincias. Envió colonos a las provincias. Amplió el Senado a 900 miembros. Reformó el calendario añadiendo 90 días al año anterior, adoptando el ciclo de 365 días en lugar de 355 e instauró los días bisiestos. Promovió construcciones monumentales. Todo iba tan bien hasta que llegó el asesinato de César. César fue asesinado el Iudis de marzo, el 15 de marzo del 44. ¿Cómo fue la conjura de este asesinato? A pesar de las excelentes medidas administrativas que llevaba a cabo César, el partido de los optimates maniobró en su contra y organizó una conjura, al frente del cual se hallaba Casio, que había luchado junto a César siempre en busca del tesoro. Bruto, hijo de Servia, la más famosa de las amantes de César, y que el propio César había acogido como hijo adoptivo. La conjura, que llegaba a 80 personas, estas 80 personas pretendían acabar con la tiranía que representaban los poderes adquiridos por César y restaurar la república tradicional y el poder de los optimates. Los hechos del asesinato de Julio César. El Iudis de marzo, el 15 de marzo del 44, César se dirigió al lugar donde se reunía el Senado, sin su habitual y fiel guardia hispana, a pesar de que los malos sueños de su esposa, Calurnia, que le advertían que no acudiera a la reunión pública. Ya en el Senado, los conjurados le rodearon, aunque al principio intentó defenderse, viendo que uno de los asesinos era Bruto, a quien amaba entrañablemente, pronunció aquellas célebres palabras: "Tu quo fil", tú también, hijo mío, y cubriéndose la cara con la toga, se entregó a la furia de los asesinos. César cayó al pie de la estatua de Pompeyo, atravesado por 23 puñaladas. ¿Cómo fue Roma tras la muerte de César? Tras el momento de confusión, el suegro de César, Pisón, intentó hacer público el testamento de César, provocando con su decisión un gran tumulto, aunque fue apoyado por Antonio, fijando la lectura de su testamento para la siguiente reunión de los comicios populares. La fecha de los funerales se fijó para el 20 de marzo probablemente, ya que el 17 y el 19 eran días festivos, y se encargó de su organización Antonio, que quería ocupar el lugar de César, cosa que también deseaba Cicerón. El testamento de César incluía como heredero principal a Octavio, legando a la república sus jardines más allá del Tíber y a cada ciudadano recibir un subsidio del Estado, más o menos unos 150.000 ciudadanos, la suma de 300 sextesios. En medio de la confusión en las horras fúnebres, habitualmente manipuladas por Antonio, se prendió fuego al foro, frente a la tribuna de los oradores. El cadáver del célebre personaje había sido incinerado, en donde se levantó un altar, que incluso hasta hoy en día se mantiene siempre con flores frescas. De esta manera podemos ver que hasta en la actualidad César aún tiene influencia.
Con la muerte de César no se rehizo la vieja república, ni se restauró su antiguo funcionamiento democrático. Solo se logró retrasar un proceso ya en marcha de la transformación del Estado que precipitó a Roma y sus dominados a otros 13 años de guerra civil hasta las reformas de Octaviano. Podemos resumir la vida de Augusto de la siguiente manera. Del año 100 es el nacimiento. En el año 85 fallece su padre. En el año 84 se casa con Cornelia. En el año 82 regresa la dictadura de Sila y su persecución de los populares. En el año 81 César parte a Asia tras incumplir las órdenes que le había mandado Sila. En el año 78 fallece Sila y César vuelve a Roma. En el año 74 amplía sus conocimientos de retórica con Apolonio de Almolón. En el año 73 inicia su carrera política. En el año 68 fallece su esposa Cornelia. En el año 65 progresa rápidamente su vida política gracias al apoyo económico de Craso. En el año 62 César repudia a su esposa Cornelia por supuesto adulterio. En el año 60 se crea el primer triunvirato conformado por César, Pompeyo y Craso. En el año 59 contrae matrimonio con Calpurnia y es elegido cónsul. En el año 58 es nombrado proculsor de las Galias. En el año 56 se da la renovación del triunvirato en la reunión de Luca. En el año 53 se da la crisis del triunvirato y fallece Craso. En el año 52 la victoria decisiva frente a las Galias. En el año 48 César derrota a Pompeyo en Farsalia. En el año 47 derrota a los seguidores de Ptolomeo y le da la condecoración a Cleopatra en Egipto. En el año 44 es la muerte de Julio César. Le dejaremos el tiempo a nuestra corresponsal Claudia, que se encuentra desde Roma, para informarnos acerca de Augusto. Continuamos con el emperador Augusto. Augusto, en latín Augustus, gobernó desde el año 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo, tras un prolongado reinado de 4 décadas. César Augusto, también conocido como Octavio, fue el primer y más grande emperador romano, ya que con su antecesor murió la república que había gobernado Roma. Además, fue el emperador romano que más tiempo estuvo en el poder. Nació el 23 de septiembre del año 63 a.C. en Roma, en el seno de una familia rica y acomodada. Su abuelo fue banquero, su padre era pretor de Macedonia y su madre era sobrina nieta de Julio César. Octaviano fue adoptado por su tío abuelo Julio César en el 14 a.C., donde luego tomó el nombre de Cayo Julio César. En el 27 a.C. el Senado le otorgó el título honorífico de Augusto y después fue conocido como Cayo Julio César Augusto. Debido a los muchos nombres por los que pasó en su vida, es común llamarlo Octavio al referirse a los eventos entre el 63 y el 44, Octaviano al referirse a los eventos entre el 44 y el 27 y Augusto en eventos desde el 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo. Marco Antonio le acusaba de deberle todo a su nombre. Tras su nacimiento tuvo que trasladarse a la localidad donde era originario su padre Beletri. Durante su juventud mostró grandes aptitudes para la política y el ejército, por lo que Julio César decidió adoptarle en el año 45 a.C. y le convirtió en su heredero. Llevó a cabo varias campañas en Hispania y tuvo que enfrentarse a los partos en Epiro, donde recibió la noticia de la muerte de Julio César. Acto seguido puso rumbo a la capital y cuando llegó se encontró con que Marco Antonio y Lépido habían repartido el territorio. Las batallas de Octavio para obtener el poder. Tuvo que luchar contra Marco Antonio para obtener el poder. Para ello contó con el apoyo de Cicerón, los republicanos del Senado y los grandes financieros, gracias a los cuales pudo costearse un ejército propio. Tras derrotar a Marco Antonio, volvió a Roma y exigió al Senado que le nombrasen cónsul. Debido a su edad, su petición fue denegada. Debido a este rechazo, marchó sobre Roma para tomar el poder. Lo hizo sin que se produjera combate alguno, ya que todas las tropas le apoyaron. Una vez nombrado cónsul, decidió otorgarse poderes extraordinarios. Debido a la resistencia de Bruto y Casio,
que se negaban a aceptarle, se alió con sus antiguos enemigos Marco Antonio y Lépido, quienes eran amigos y parientes de Julio César, y formó un triunvirato. Su primera orden de negocio parece haber sido el asesinato sistemático de cualquier rival político y partidario de los asesinos de César. Algunos afirman a Octaviano como inocente y otros le atribuyen el mayor derramamiento de sangre. Habiendo limpiado a Roma de la mala sangre de su oposición, el segundo triunvirato centró su atención en los asesinos de César. Entre el 38 y el 36 a.C., Octaviano y Lépido combatieron a Sexto Pompeyo por el gobierno de Roma, con Antonio otorgando ayuda desde Egipto, y el segundo triunvirato fue victorioso sobre Pompeyo y Lépido, gloriándose en el triunfo y seguro de su fuerza. Lépido fue despojado de todos sus títulos, salvo el de pontífice máximo, y el segundo triunvirato llegó a su final, el reparto de poder. Repartió el poder junto a Marco Antonio, dejándole a este la zona oriental, mientras él controlaba la occidental. Esto produjo un enfrentamiento entre ambos, la guerra de Perugia, en la que Agripa, del lado de Octavio, derrotó a las tropas de Marco Antonio. Se hizo un nuevo acuerdo para repartir el poder. Octavio gobernaría toda la parte occidental, Marco Antonio tendría el poder de la parte oriental, pero hasta el río Drin. Lépido dominaría África y por último Italia sería gobernada por los tres. Para mantener la paz, Marco Antonio se casó con la hermana de Octavio, Octavia la menor. Poco después Marco Antonio había caído bajo las redes de la reina de Egipto, Cleopatra, de quien se había enamorado. Esta gobernaba con una política más típicamente oriental, lo que no le gustó nada a Augusto, pues iba en contra de los intereses romanos. Debido a ello, le declaró la guerra a Cleopatra en el año 32 a.C. Augusto, Antonio y Cleopatra. Durante este tiempo, las relaciones entre Octaviano y Marco Antonio empezaron a deteriorarse. En el 40 a.C., Antonio se había aliado estrechamente con Cleopatra VII de Egipto, la antigua amante de Julio César y madre de su hijo Cesarión. Octaviano acusó a Antonio de haber abusado de su hermana cuando Antonio se divorció de Octavia a favor de Cleopatra en el 33 a.C. Para Octaviano, el comportamiento de Antonio era intolerable. En un testamento presentado al Senado, aparece una declaración de Antonio diciendo que Cesarión era el verdadero heredero de Julio César, no Octaviano. El Senado revocó el consulado de Antonio y declaró la guerra a Cleopatra VII. En la batalla de Acción el 2 de septiembre del 31 a.C., las fuerzas de Octaviano bajo el general Marco Agripa derrotaron a las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra. Después de la pérdida de Alejandría, Antonio y Cleopatra se suicidaron. Octaviano hizo ahorcar a Cesarión, declarando que 2 Césares son demasiados. Octaviano era ahora el gobernante supremo de Roma y todos sus territorios. Fue cuidadoso de caracterizar todas sus estratagemas políticas de ser para el bien de la República Romana. En enero del 27 a.C., Octaviano renunció a sus poderes humildemente, solo para recibirlos de vuelta del agradecido Senado, quien también le otorgó el título de Augusto. César Augusto, como emperador, transformó la república en un sistema político más parecido a un imperio, en el que el poder se dividía en el Senado y el pueblo por un lado, el emperador y su casa por otro. Entre sus medidas estaba de renovarse a sí mismo el título de cónsul, además de otorgarse nuevos títulos para aumentar su poder como princeps senatus augustus, con un trasfondo divino, imperator proconsulare en algunos de los territorios para tener poder militar, tributo vitalicio, cónsul vitalicio, perfecto de las costumbres, gran pontífice y finalmente padre de la patria. Rechazó su divinación en vida, pero hizo instaurar el culto al emperador por parte de todos los habitantes. Una de sus principales misiones fue mejorar la economía y estabilidad de Roma, que se veía amenazada por la gran extensión de los territorios. Para ello, reformó las instituciones y las adaptó a las necesidades del imperio. Asimismo, reorganizó el sistema fiscal. También aseguró las fronteras del extenso territorio, además de seguir expandiendo el imperio por la parte oriental. Ya popular con los soldados de su ejército, el título de Augusto solidificó su poder en las provincias como imperator o comandante en jefe. El mes de agosto fue llamado en su honor. En el año 19 a.C. le fue otorgado el Imperium Maius, poder supremo sobre cada provincia,
del Imperio Romano, y a partir de ese entonces César Augusto gobernó supremamente. La era del reinado de Augusto fue una edad dorada en cada aspecto. La paz que Augusto restauró y mantuvo, la Pax Romana, provocó que la economía, las artes y la agricultura florecieran. Los famosos baños romanos fueron construidos bajo Augusto por su segundo al mando, Agripa, y el poeta Virgilio compuso su epopeya, la Eneida. Aprobó muchas reformas, así como las leyes para mantener la estabilidad en el matrimonio y para incrementar la tasa de natalidad en Roma, ofreciendo incentivos fiscales a familias con más de 3 hijos y sanciones para los matrimonios sin hijos. Ahora voy a hablar de la familia de Augusto. La primera esposa del emperador Augusto fue miembro de los Claudios Pulcros. Fue hija de Fulvia y su primer marido, Clodio. Era hijastra del triunviro Marco Antonio y media hermana de Marco Antonio Antilo y Julio Antonio. La segunda esposa se llamaba Escribonia. Fue miembro de los Escribones Libones, era hija de Lucio Escribonio Libón y Cencia, y hermano de Lucio Escribonio Libón, cónsul en el año 34 a.C. Fue la segunda esposa del emperador romano Augusto y madre de su única hija Julia la Mayor. Con su matrimonio lograron una alianza política con su tío Sexto Pompeyo. Su hija Julia la Mayor nació en el año 39 a.C., probablemente en octubre, el mismo día en que se divorció de Augusto. Su matrimonio no había sido feliz. La tercera esposa del emperador fue Livia Drusila. Confluyen dos de las estirpes más ilustres de la antigua Roma, la Claudia y la Julia. Heredó la primaria, pues era bisnieta por línea paterna del respetado censor y general romano Apio Claudio el Ciego, y obtuvo la segunda tras su matrimonio con el emperador romano Octavio Augusto. Su padre y su marido habían colaborado con los asesinos de Julio César. Cuando el soberano la conoció, ella estaba casada con su primo Tiberio Claudio Nerón, con el que tenía un hijo, Tiberio, y del que esperaba otro, Druso. Augusto se encaprichó de ella y al poco ambos se divorciaron. El precipitado enlace se produjo con el beneplácito general, incluso el excónyuge fue padrino de bodas. La pareja no tuvo hijos en común durante su más de medio siglo de convivencia, por lo que Livia se convirtió en el verdadero ancestro de la dinastía Julio-Claudia. Los siguientes emperadores, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, serían descendientes directos de ella. Livia representaba a la perfección la tradición patricia, clase social dominante que defendía la legislación augusta, enfocada a recuperar la antigua moral republicana. Ejerció de primera dama, mostrándose en público como arquetipo de buena esposa y ejemplo de conducta femenina. Quería promover una moralidad estricta y lo consiguió. Adquirió una gran reputación de integridad y fue honrada por todo el imperio. Se ganó el afecto del pueblo. Algunas parejas de Egipto firmaban sus contratos matrimoniales ante estatuas de la emperatriz, que incluso servían de imagen y de culto. Livia adquirió un estatus equivalente al de amicus principis, figura a la que el emperador solía pedir consejo. Paralelo a este pluritarismo, su actividad política en la corte y poder de decisión, quizá equiparable al de Augusto, la convirtieron en la mujer más influyente de Roma. Fue la gran confidente del emperador, el inicio de la práctica de discutir cuestiones de Estado con ella, que luego compilaba por escrito y debatía en el Senado. También pasó a controlar las finanzas del imperio, que utilizó patrocinando diversos proyectos, como la creación de templos y la restauración de los antiguos. Cuando enviudó, su amor por Augusto se convirtió en devoción. Livia se erigió como la sacerdotisa de su culto. Este título le permitió ir acompañada por un lictor oficial encargado de anunciar la llegada de los magistrados más importantes, privilegio reservado a las vírgenes vestales, las sacerdotisas. Más adelante tuvo el honor de sentarse junto a estas en los juegos públicos. También se proclamó ella misma hija del dios Augusto, por lo que recibió el venerable tratamiento de Augusta y pasó a llamarse Julia Augusta. Livia murió a los 86 años. A su funeral no acudió Tiberio, que se limitó a enviar una misiva desde su residencia de Capri alegando motivos de Estado. El Senado ordenó a las mujeres mantener el duelo durante 1 año y no tardó en reconocer los actos de bondad y generosidad de Livia hacia el pueblo romano, pese a la oposición de Tiberio. Entre algunos de los honores que votó destaca el de designarla madre de la patria.
título que en vida de Augusto ya recibía, pero no de forma oficial. Los hijos biológicos del emperador Augusto. Tuvo una única hija biológica llamada Julia la Mayor. Fue una dama romana de finales del siglo I a.C. y principios del siguiente. Estuvo casada en 3 ocasiones por razones dinásticas. Como en Roma no podía estar soltera, al morir su primer esposo Augusto la casa con Agripa, su mano derecha, y en el que depositaba toda su confianza. Fue un matrimonio afortunado, ya decía amar a Agripa, y tuvieron 3 hijos varones y 2 mujeres, dejando descendencia con sangre de Augusto y de su mano derecha Agripa. Él amaba a sus nietos y era feliz cada vez que podía estar con ellos. Augusto estaba contento porque creía que ellos serían sus herederos. Cuando Agripa muere en batalla y queda viuda nuevamente, Julia y Augusto deciden casarla con Tiberio, su hermanastro. En este matrimonio fue muy desgraciada porque no quería volver a casarse, y menos con su hermanastro. Julia era elegida para quedarse con el imperio. Su matrimonio no funcionaba ya que Tiberio aún amaba a su primera esposa y vivía pensando en ella. Tal motivo provocó que empezaran a hacer vidas separadas. Julia empezó a hacer fiestas y a tomar amantes, se convirtió en una mujer adúltera, andaba con miembros de la más selecta sociedad romana, con patricios y senadores romanos. Era sabido por todos que Julia era una adúltera y Tiberio un cornudo, pero él no podía hacer nada, pues era hija del emperador Augusto. Lo único que él hacía era pensar en su primera esposa y que lo había obligado a separarse. Tiberio, por decepción, se exilia bajo su propia voluntad, lo que dio lugar a que Julia actuara más libremente, volviéndose una adúltera reconocida. Los hijos adoptivos. Tiberio el Mayor, que sucedería a Augusto como emperador, y a Druso, que murió al cabo de tiempo en un campamento de Germania. Así comenzó el Imperio Romano. Lucio César estaba llamado a ser, junto a su hermano Cayo, el hombre fuerte del Imperio Romano, en pleno su esplendor, pero su prematura muerte no lo permitió. Hasta su muerte, el adolescente Lucio fue venerado a lo largo y ancho del imperio. Las querellas de familia. Agripina fue una de las hijas de Julia, única hija de Augusto y de Agripa, el mejor general del emperador. El matrimonio de Agripina la Mayor, la orgullosa nieta de Augusto, fue de conveniencia, que se vio favorecido por una inusitada descendencia de 5 hijos. Agripina fue educada en la convicción de haber nacido para el poder. Fue Livia quien finalmente ganó la partida cuando Augusto adoptó a su hijo Tiberio, haciendo que éste a su vez adoptara a su sobrino Germánico como hijo y heredero. Legado del emperador Augusto. Augusto expandió el imperio romano, estableció un periodo de relativa paz conocido como la Pax Romana, y patrocinó una explosión de creatividad e innovación en arquitectura, derecho y literatura. También hizo de Roma una ciudad de primera categoría con proyectos de infraestructuras que mejoraron mucho su calidad de vida. Los monumentos que perduran hasta hoy fueron construidos bajo sus órdenes o financiados o alentados por él. Roma creó el imperio y luego creó la ciudad que encajó en el imperio. La convirtieron en una ciudad bella. Las reformas de Augusto. Augusto creó un implacable cuerpo de guardaespaldas personal, lo que se conoció como la Guardia Pretoriana, para asegurarse su propia seguridad y autoridad. Con Augusto, el Senado quedó reducido a 600 senadores. Como compensación, Augusto otorgó fuerza de ley a las decisiones del Senado. Las provincias imperiales eran las que estaban bajo el exclusivo imperium de Augusto. Las provincias senatoriales oficialmente pertenecían al pueblo romano. Muchas ciudades provinciales adquirieron el estatus de privilegiadas y eran organizadas siguiendo el modelo de la ciudad de Roma. Los distritos mineros, las salinas y algunos dominios agrarios, propiedad del emperador o del fisco, quedaron separadas del territorio de las ciudades y recibieron una administración particular a cargo de los procuradores imperiales. También estaban separados los territorios asignados a las ciudades militares, los prata. Respecto a la ciudad de Roma, Augusto dividió el conjunto de la ciudad en regiones, regio, y en barrios vicus. Creó guardias nocturnas y vigilantes contra incendios. Como obras nuevas hizo el templo de Marte, el de Júpiter Tonante y Feretrio, el de Apolo, el de Quirino, el de Minerva, el de Juno Reina y muchos más. La reforma de Augusto incluía una nueva reglamentación. Los años de servicio obligatorio eran de 16 para los pretorianos,
20 para los legionarios y 25 para las tropas auxiliares. Durante el servicio militar no se podía contraer matrimonio. Debido a los problemas de moralidad que se presentaban, Augusto creó normas y leyes para regular la conducta de las personas. Le preocupaba la extinción de las grandes familias, algunas herederas de los fundadores de Roma como Rómulo y Remo. Toda la moralidad y ética se había visto traicionada en la propia familia, ya que no solo había traición, sino también asesinatos. Todo se compraba y vendía, no había orden en Roma, se estaba desboronando por la corrupción. Para solucionar esos problemas, Augusto decide aprobar una serie de normas y leyes destinadas a mejorar la moralidad de los romanos, así como la ética y demografía. Se debían comportar decorosamente en público, no podían gritar. Al visitar el foro, todos debían ir vestidos con la toga, vistiendo acorde a su condición. La ley para reprimir los adulterios, Lex de Adulteris Coercendis, por su parte buscaba reforzar los valores morales de la familia, considerando que la sociedad romana estaba perdiendo sus valores tradicionales. El emperador Augusto promulgó las leyes Julias, que castigaban con dureza los delitos contra el honor familiar. Lo mismo pensaba Augusto y con ese objetivo promulgó las leyes Julias. Una de ellas, la Lex Julia de Maritandis Ordinibus. Esta ley penalizaba a los solteros y a los casados sin descendencia que no podían recibir la totalidad de los bienes en caso de herencia, legado por donación, y tenían dificultad para optar a cargos públicos, de igual manera a progresar socialmente. Los matrimonios con más de 3 hijos tenían ventajas económicas. El propósito de esta ley era que todos los varones entre 25 a 60 años y las mujeres de 20 a 50 tuvieran hijos. Imponía a todos los ciudadanos la obligación de casarse, aunque siempre dentro de una misma clase social. La ley para reprimir los adulterios, Lex Julia de Adulteris Coercendis. Con esta ley se castigaba severamente el adulterio y las relaciones desiguales fueran del matrimonio con esclavos o prostitutas, y se dificultaba el divorcio. Los adulterios de ambos géneros pierden parte de sus propiedades, la capacidad de dar testimonio en un juicio o de realizar su testamento. En el caso de las mujeres pueden ser exiliadas. Esta ley buscaba reforzar los valores morales de la familia, castigando severamente toda infracción del vínculo matrimonial. Otra de las leyes fue la de maridos engañados. Esta ley es muy reveladora de la política de Augusto. Se castigaba como adulterio todas las relaciones extraconyugales que pudiese mantener una mujer, aunque fuese soltera o viuda, con la única excepción de las prostitutas y las alcahuetas. La pena contra los culpables de adulterio era el destierro a una isla. Hombre y mujer debían ser desterrados a islas distintas. También se fijaban importantes sanciones patrimoniales. Fue una de las leyes más desafortunadas, pues se cree que empezó a fracasar con Augusto y su familia, ya que el comportamiento del emperador no era ejemplar, pues tenía muchas aventuras, incluso con las esposas de los ministros. Peor aún fue el caso de su hija Julia, que se convirtió en una de las pocas víctimas de la ley de adulteris, y Augusto decidió desterrarla a la isla de Pandataria. A su nieta, llamada también Julia, se le acusó a sí mismo de llevar una vida escandalosa. La ley contra los adulterios tuvo una consecuencia sorprendente, ya que numerosas mujeres romanas empezaron a declarar que ejercían el oficio de prostitutas, para así escapar a los castigos de la ley contra los adulterios. El centro político de Roma. Augusto, además de construir su propio foro, amplió y embelleció el foro romano, construyendo un nuevo edificio para el Senado, la Curia Julia, el templo de Vespasiano y Tito, el templo de Saturno y el arco de Séptimo Severo. La religión con Augusto. Las obras arquitectónicas, escultóricas y literarias fueron manifestaciones de un programa que tendió a recuperar los valores del pasado romano, bajo el amparo de los dioses del panteón romano. Augusto ocupó el mayor cargo sacerdotal. Tenía una gran devoción por Apolo, al que erigió un templo. Este templo sirvió de lugar de sesiones del Senado y terminó siendo el depositario de los libros civilinos. El culto imperial fue de mayor trascendencia. De carácter político, se organizó para dar culto a los emperadores muertos o divinizados, así como a los vivos y a sus mujeres. La muerte de César Augusto.
Augusto murió a la edad de 75 años, el 19 de agosto del año 14 en Nola. Sus últimas palabras oficiales fueron: encontrar Roma como una ciudad de ladrillos y la dejé de mármol. Sin embargo, de acuerdo a su esposa Livia Drusila y su hijo adoptivo Tiberio, sus últimas palabras fueron: he representado bien mi papel, entonces aplauden mientras salgo. El cuerpo de Augusto fue llevado de vuelta a Roma y en el día del funeral todos los negocios de Roma cerraron como respecto al emperador. Gracias a la gran labor que había realizado, el pueblo pidió que se le divinizara, tras lo cual el nombre de Augusto sería utilizado como título por los siguientes emperadores. Fue sucedido por Tiberio, su hijo adoptivo. El cuerpo del emperador fue cremado y sus cenizas enterradas en su mausoleo. La muerte de Augusto fue lamentada como la pérdida de un gran gobernante, de inmenso talento y visión, y fue proclamado un dios entre todos los huéspedes del panteón romano. Nos trasladamos hasta el otro lado de la ciudad, donde se encuentra nuestro corresponsal Carlos Leal, que nos hablará acerca de Tiberio. Hablaremos de Tiberio. Tiberio Claudio Nerón César nació en Roma el 16 de noviembre del año 42 a.C., en plena lucha por la herencia política de Julio César. Cuando tenía apenas 3 años, su madre, Livia Drusila, se divorció de su padre para casarse con Octavio, el hijo adoptivo de César, que en aquel momento aún estaba lejos de ser emperador. Tiberio permaneció al cuidado de su padre hasta que éste murió en el año 33 a.C. Esta temprana pérdida influyó en el muchacho, dándole un carácter reservado y melancólico, y al mismo tiempo le obligó a hacerse adulto prematuramente y empezar muy pronto su carrera política y militar. Ya desde su juventud, Tiberio demostró una gran cultura e inteligencia, motivo por el que Augusto, tras convertirse en el primer ciudadano de Roma, se fijó en él como posible sucesor y le mandó con él al ejército en Hispania, para ponerlo a prueba cuando contaba con apenas 16 años. Tiberio cumplió con creces sus expectativas, por lo que de inmediato Augusto le encomendó tareas administrativas de gran responsabilidad, como la supervisión y distribución del grano, del cual dependía muy buena parte la población de Roma. Pero era entre soldados donde él realmente se sentía a sus anchas. En las décadas que duró el principado de Augusto, Tiberio ascendió en el ejército y cumplió con éxito tantas campañas punitivas como políticas, logrando colocar de nuevo al reino cliente de Armenia bajo la influencia romana y asegurar la frontera contra los partos, el gran rival de la Roma imperial en Oriente. Su popularidad en el ejército lo colocaba entre los primeros en la lista de candidatos para suceder a Augusto, especialmente cuando éste le concedió la mano de su única hija, Julia la Mayor, al que por otro lado Tiberio no deseaba, pues el princeps le obligó a repudiar a su primera mujer, Vipsania, a la que amaba. Tiberio decidió de improviso retirarse de la vida pública cuando estaba en lo más alto. Presumiblemente se sentía herido por las supuestas preferencias del princeps por otros candidatos a la sucesión y estaba cansado por el infeliz matrimonio político al que éste le había obligado con su hijo. Se retiró a Rodas durante 10 años, pero finalmente volvió a Roma cuando todos los posibles herederos hubieron muerto. Augusto lo adoptó formalmente y compartió con él el título de princeps, de modo que tras su muerte en el año 14 después de Cristo se convirtió en su sucesor político, el sucesor de Augusto. Igual que había hecho Augusto con Julio César, Tiberio cuidó mucho las apariencias en esta sucesión. Roma siguió siendo formalmente una república y la política romana, si bien oligárquica, era ferozmente antimonárquica. El emperador no debía comportarse como un rey, sino como un primer ciudadano ejemplar, para ganarse el apoyo del Senado. Transfirió este órgano competencias que habían sido de las asambleas populares, aunque era él quien proponía a la mayoría de los candidatos para las magistraturas. Tiberio era un hombre más interesado en la acción militar que en las intrigas de la política, y durante su principado delegó las decisiones políticas en hombres de su confianza.
Este método le permitiría dejar las decisiones en manos de personas de su confianza, ya que Tiberio era un hombre más interesado en la acción militar. Sus primeras acciones en este sentido fueron dirigidas a sofocar los motines de las legiones en las provincias de Panonia y Germania, descontentas por los retrasos en recibir su paga y por permanecer tanto tiempo lejos de Roma. Para ello contó con la ayuda de su hijo natural, Druso el joven, y el adoptivo, el brillante general Germánico. A Tiberio le correspondió tomar una decisión trascendental. En lugar de seguir expandiendo los dominios de Roma, optó por fortificar las fronteras y consolidar la romanización en los territorios donde ya se habían asentado colonos. Esta decisión fue motivada entre otras cosas, por la experiencia en Germania. Desde la traición de Arminio, un príncipe supuestamente aliado, había conducido al exterminio de 3 legiones y la pérdida del territorio al este del Rin. Después de enviar a Germánico para vengar la humillación sufrida en Teutoburgo, Tiberio llegó a la conclusión de que seguir expandiéndose en una tierra de escaso valor estratégico no salía a cuenta y que era prioritario asegurar la frontera natural que representaba el Rin, criando víboras. El nuevo emperador nunca había sentido predilección por la política, y su nueva posición solo hizo crecer el hastio que éste le provocaba. Desde el comienzo de su principado se apoyó en Lucio Elio Sejano, el comandante de la guardia pretoriana, que había servido a Augusto durante años. Tiberio confiaba ciegamente en él y lo llamaba incluso su amigo y compañero, una influencia que fue creciendo hasta cederle toda la iniciativa política. El princeps era de carácter melancólico y huraño. La muerte de su hijo Druso en el año 23, en la que podría haber estado implicado el propio Sejano, deseoso de hacerse con el poder para él solo, acentuó hasta el extremo este rasgo de su carácter. 3 años después decidió apartarse totalmente del poder, uno de los pocos emperadores romanos que lo haría voluntariamente, y dejarlo en manos de Sejano, al que nombró cónsul. Se retiró a la isla de Capri, donde según los rumores pasaba el tiempo dedicándose a todo tipo de perversiones sexuales. Unos rumores que posiblemente eran falsos, pero que condicionaron la imagen que tuvieron la mayoría de historiadores romanos que escribieron sobre él. La supuesta traición del hombre en el que había confiado durante años tuvo un efecto dramático en la personalidad de Tiberio, que empezó a desconfiar de todos. Delegó el poder en el hijo de Germánico, el futuro emperador Calígula, y en su nieto Tiberio Gemelo, al que el primero se encargó de eliminar tan pronto como asumió el poder. El princeps no era ciego de la ambición de Calígula y se le atribuyó haber dicho, al nombrarlo sucesor: estoy criando a una víbora entre los pechos de Roma. El final del emperador triste. El 16 de marzo del año 37, Tiberio, que ya tenía casi 80 años, tomó parte de unos juegos ceremoniales y se dislocó el hombro al lanzar una jabalina. Fue llevado a su palacio y sus médicos, tras examinarlo, declararon que no viviría ni un día más. Ante dicha perspectiva, la guardia pretoriana aclamó a Calígula como nuevo emperador y se enviaron correos a todo el imperio para anunciar la sucesión. Pero los médicos no acertaron en su pronóstico y al cabo de unas horas Tiberio se despertó y, como si nada hubiera sucedido, pidió que le trajeran algo para comer. Esta inesperada recuperación desató el pánico entre la guardia y los senadores, que ya habían reconocido a Calígula como nuevo emperador y temían lo que podía suponer aquella marcha atrás a lo peor, una nueva guerra civil. El comandante de los pretorianos, Nevio Suturio Macro, decidió entonces solucionar el conflicto ahí mismo y asfixió a Tiberio con las sábanas. De este modo tan poco digno murió el segundo emperador de Roma, un gobernante a quien todos y las fuentes romanas describirían como huraño y dejado al principio y como tiránico y depravado al final. Sin embargo, la mayoría de los historiadores escribieron con posterioridad a su época y se hicieron eco a la mala opinión que había dejado. Velleio Paterculo es uno de los pocos cronistas contemporáneos a él. Sirvió bajo sus órdenes en el ejército y da un cambio a una imagen muy positiva de Tiberio, aunque no se puede descartar que fuera para ganarse su favor. Al margen de sus bondades o maldades personales,
Lo cierto es que Tiberio había logrado consolidar aquello que Augusto había conseguido. Especialmente y destacablemente fue su gestión económica, ya que dejó de lado algunas prácticas que suponían un gran dispendio de dinero, como los combates de gladiadores. Esto tuvo sin duda un impacto negativo en su prioridad entre la plebe, pero dejó en las arcas imperiales un tesoro 20 veces superior al que había heredado de Augusto, que su sucesor Calígula no dudaría en dilapidar en extravagancias, como aconsejaba un proverbio latino: hay que tener cuidado cuando la fortuna te favorece, porque la rueda gira. Nos trasladamos hasta Roma, donde se encuentra nuestro corresponsal, Elvin Leal, que nos hablará acerca del polémico personaje Calígula, que intentó nombrar como cónsul a su caballo. Resumen de la vida de Calígula. Nombre secular: Gaius Julius César Augustus Germanicus. Nacimiento: 31 de agosto del año 12. Fallecimiento: 24 de enero del año 41 a los 28 años de edad. Cargo: emperador romano. Reinado desde el 16 de marzo del año 37 hasta el 24 de enero del año 41. Hecho famoso: quiso nombrar cónsul y sacerdote a su caballo Incitato. Padre: Germánico. Madre: Agripina la Mayor. Esposa: Julia Claudia Cornelia Orestina Julia Paulina Minona Cesonia. Hija: Julia Drusila. El Imperio Romano se caracterizó por comprender un vasto territorio en el que crecía su control. Estas provincias fueron conquistadas a lo largo de los siglos. Un proceso continuó liderado por distintos emperadores y cónsules que fueron capaces de someter a sus rivales, anexando para Roma sus territorios. Uno de los primeros hombres que sirvió como emperador romano continuó con esta tarea. Nos referimos a Calígula, hombre recordado por anexionar una nueva provincia y por sus acciones despóticas y tiránicas, hasta el punto de estar por encima de la ley en todos sus absurdos deseos. Está claro que Calígula fue uno de los máximos exponentes del culto imperial, pues se presentó a sí mismo como un dios, etimología del nombre Calígula. Su nombre Calígula, que en realidad era un apodo militar, proviene de las cáligas, las cuales eran sandalias de cuero usadas por los legionarios romanos. Durante su infancia, acompañó a su padre Germánico a campañas militares en Germania, lideradas por él mismo. Durante estas acciones militares solía vestir un pequeño uniforme a escala. Los soldados, en gesto de cariño, lo apodaron Calígula, como diminutivo de las sandalias de cuero. Esto prácticamente significa botitas. Según el escritor Seneca, una vez ya emperador, odiaba ser llamado de esta manera. ¿Cuándo y dónde nació Calígula? Cayo Julio César Germánico nació el 31 de agosto del año 12 de nuestra era en las inmediaciones de Anzio, una ciudad cercana a Roma, muy popular. Familia de Calígula, padre y madre de Calígula. Como miembro de la dinastía Julio Claudia, fue hijo de Germánico Julio César y Agripina la Mayor. Fue uno de los generales más destacados que tuvo Roma, pero sobre todo destaca por haber recuperado 2 de las 3 águilas legionarias que fueron perdidas tras la desastrosa batalla del bosque de Teutoburgo. Agripina destacó por realizar asuntos civiles y militares en Germania y Siria junto a su esposo. Hermanos y hermanas de Calígula. El matrimonio tuvo 9 hijos, de los cuales 6 llegaron a edad adulta. De estos, Calígula era el tercero de los 6. Julia Livina, Julia Drusila y Agripina la menor. Posteriormente, esta última sería la esposa del emperador Claudio y la madre del también futuro emperador Nerón, nacido de otro matrimonio. Esposa e hija de Calígula. Tuvo 4 esposas que murieron o se suicidaron, siendo Minona Cesonia quien le dio su única hija, Julia Drusila. Biografía de Calígula, infancia y juventud de Calígula. Los primeros años del futuro emperador estuvieron marcados por la vida militar, ya que con tan solo 2 o 3 años acompañó a su padre a las campañas militares en Germania, periodo en el que obtuvo por cariño el apodo de Calígula por parte de los soldados.
Años más tarde acompañó a su padre a una delegación en Siria, donde este fue envenenado y murió en el año 19. Tras haber perdido a su padre, vivió con su madre en Roma, donde dedicaba mucho tiempo a su querido caballo. Con el tiempo, la relación entre su madre y el emperador Tiberio se deterioró. Tiberio probablemente estuvo involucrado en la muerte de Germánico y no permitía a Agripina casarse de nuevo por temor a que un nuevo esposo se convirtiera en adversario político. Debido a esto, tomó la decisión de enviar al exilio a Agripina y a su hijo Nerón César, donde morirían años después. Este también sería el destino de nuestro César. Calígula fue enviado a vivir con la madre de Tiberio y luego con su abuela, donde estaba bajo gran vigilancia. Posteriormente se convirtió en magistrado regular, periodo en el que escaló posiciones, consiguió aliados y se casó con Junia Claudia en el año 33, aunque esta moriría en el año siguiente. Ascenso al poder de Calígula. Calígula dejó de lado su rencor al emperador y formó parte de su séquito, hasta el punto de ganarse su confianza. De hecho, en el año 35 fue nombrado heredero junto a Tiberio Gemelo, un nieto del emperador. Tiberio moriría en el año 37 en circunstancias pocas claras, y Calígula ascendería al trono apartando a Gemelo. Tras esto fue aclamado por el pueblo romano, quienes recordaban con admiración a su padre Germánico. Esta admiración se volvió reforzada al principio de su mandato debido a dos motivos principales. 1. Prosperidad económica. Eliminó los impuestos y ayudó a los necesitados. 2. Respetó a las libertades políticas. Permitió elegir magistrados y perdonó a los acusados de traición por Tiberio. Sin embargo, cambió la actitud y surgieron problemas. En octubre del año 37 sufrió una enfermedad que casi acababa con su vida. Y tras esto, su comportamiento se volvió hostil al designar y exiliar a muchas personas, incluyendo a miembros de su familia. Entre los años 38 y 39 surgió una crisis económica debido a los gastos excesivos, y su solución fue aumentar y crear nuevos impuestos, algo que causó malestar entre la plebe y desencadenó una breve hambruna. Esto deterioró su relación con el Senado, el cual no podía tomar propias decisiones, teniendo conspiraciones, hizo ejecutar senadores y generales. Expansión del imperio. En el año 40 asesinó a Ptolomeo de Mauretania. Fue un fiel aliado del imperio. Durante una de sus visitas a Roma, Mauretania era un estado cliente. Tras estos sucesos, los romanos hicieron con su control y la dividieron en dos provincias, algo que desencadenó en una rebelión por parte de sus habitantes que rápidamente fue sofocada. Otra de sus medidas militares fue una posible campaña para conquistar Britania. Para esto creó dos regiones, pero la invasión no se llevó a cabo por causas desconocidas. También afrontó con éxito revueltas y conspiraciones en sus provincias orientales, con apoyo de su amigo Herodes de Agripa, muerte y legado de Calígula. Sus medidas convertidas y poca popularidad desencadenaron conspiraciones por muchos lados. Finalmente, una liderada por Casio Querea y otros soldados de la Guardia Pretoriana, probablemente apoyados por senadores y militares, acabaron con su vida el 24 de enero del año 41, mientras disfrutaba de un espectáculo. Sus guardaespaldas, indignados, asignaron a conspiraciones, senadores y otras personas, mientras que la esposa de Calígula, Milone Cesonia, y su única hija, Julia Drusila, también fueron asesinadas. Finalmente sucedió por su tío, el emperador Claudio, que ejecutó a todos los involucrados a su muerte. Calígula ha sido un personaje muy controvertido por sus acciones y escándalos, por considerarse un dios y construir monumentos en su honor, o darle cargos políticos a su caballo Instalo. Si bien expandió el imperio, también terminó obras como el Templo de Augusto y el Teatro de Pompeyo, y además expandir los acueductos y ampliar puertos. Algunas curiosidades de Calígula. 1. Al argumentar que su abuela era hermosa, pero su cabeza no encajaba con sus hombros, la mandó a decapitar. 2. Su caballo Incitato fue nombrado como cónsul por Calígula, además designó una casa y un grupo de esclavos. 3. Solía dar unas fiestas en las que brindaba deliciosos y abundantes banquetes, sin contar las sesiones sexuales que ahí se ofrecían.
y muy macabramente observaba cómo eran decapitados los criminales al degustar los diversos platillos. En el set principal les presentamos a nuestra corresponsal Heidi Vanessa hablándonos acerca de Claudio. Considerado un incapaz, despreciado por su propia familia. Nunca se imaginaron que llegaría a ser un líder sagaz. Él es Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Nació el 1 de agosto del año 10 a.C. en Lugdunum, Galia. Fue el cuarto emperador de la dinastía Julio Claudia. Su padre fue Druso el Mayor y su madre fue Antonia la Menor. Claudio tuvo 4 esposas, siendo ella Elia, Plausia, Valeria Mesalina y Agripina la Menor. Con su tercera esposa, Valeria Mesalina, dentro del matrimonio tuvieron 2 hijos, siendo ellos Claudia Octavia y Claudio Tiberio. Con su cuarta esposa, Agripina la Menor, Claudio adoptó a su hijo de Agripina la Menor, siendo él Lucio Dominicio, más conocido como Nerón. Claudio, lamentablemente, durante su infancia creció despreciado, discriminado por su propia familia. Su familia se avergonzaba de él, así como también el pueblo romano se avergonzaba de él, incluso lo discriminaban, debido a que lamentablemente Claudio creció con una enfermedad nerviosa. Además, creció con el padecimiento de la cojera y la tartamudez. Pero a Claudio no le importó lo que pensaba la gente. Claudio siempre fue un hombre perseverante. Claudio durante su infancia siempre le gustó estudiar, siempre le gustaron las materias de matemática, gramática, literatura, incluso le llegó a gustar lo que es la medicina. Claudio tuvo un mentor que fue Tito Livio, quien lo ayudó con su educación. Cuando su sobrino Calígula llegó a ser emperador, su sobrino Calígula nombró a su tío Claudio como cónsul y senador. Pero en el año 49 después de Cristo, Calígula fue asesinado por su propia guardia pretoriana. Y es así como Claudio, al darse cuenta que asesinaron a su sobrino Calígula, Claudio inmediatamente se va a esconder detrás de una cortina. La guardia pretoriana, al asesinar a Calígula, incluía también asesinar a toda la familia de Calígula, incluía a Claudio. La guardia pretoriana, al descubrir que Claudio se escondía detrás de una cortina, vieron a Claudio de que estaba asustado, con miedo, y cuando lo vieron dijeron: este va a ser un títere a quien vamos a dominar. Y es así como en el año 49 Claudio inicia a ser emperador. Claudio, su gobierno lo inició conquistando lo que es Britania. La conquista de Britania fue un gran logro para Roma, ya que con esta conquista se ampliaron las fronteras de Roma. También Claudio fortaleció las fronteras militares de Germania Superior y Germania Inferior frente a los germanos. Claudio, en agradecimiento a la guardia pretoriana por haberlo nombrado emperador, les regaló 15.000 sestercios a cada uno. Claudio también se enfocó en lo que es en el estudio del derecho, y es así como Claudio empieza a promulgar varios edictos. Entre ellos están los decretos médicos, los estatutos de los esclavos enfermos, también otorgó la libertad a los judíos, también habló con aquellos ciudadanos que venían de las provincias, les propuso que adoptaran la ciudadanía de Roma. También les propuso que asentaran sus negocios dentro de Roma. También a estos nuevos romanos podrían ser cónsul o senadores.
Así como promulgó edictos, también promulgó decretos. Entre ellos estaban los decretos el decreto del sistema fiscal, decretos urbanísticos. También creó un decreto para los abogados. Esto se refería a que aquellos abogados que tenían asuntos dentro de Roma, ellos lo tenían que resolver y no se podrían ir de Roma antes de resolverlo. Esto incluía a ambas partes. Elaboró una reforma para los jurados. Esto se refería a que aquellas personas que querían ser jurados tenían que tener 25 años. ¿Por qué 25 años? Porque 25 años se le consideraba a un hombre en Roma un hombre con conocimiento y un hombre con experiencia. También Claudio se enfocó en lo que es en la infraestructura y es así como también una reforma urbanística. Se interesó en cuanto a la infraestructura de Roma, ya que su sobrino Calígula, el anterior emperador, había iniciado con la construcción de acueductos y es así como Claudio le dio la finalización de estas construcciones de acueductos e inauguró el acueducto de Aqua Claudia y el acueducto de Anio Novus. También mandó a construir varios canales fluviales, más conocidos como cloacas. Mandó a construir y ampliar las calles de Roma para que los romanos transitaran bien y también pudieran transitar sus alimentos y su mercancía. Mostró un gran interés en cuanto a la literatura, en cuanto a la escritura. Y es así como Claudio escribió varios libros, entre ellos la historia de Etruria, los cartagineses, el juego del tratado de los dados, también escribió un diccionario, también escribió un libro de ortografía. También escribió un libro de la historia de Roma, Octavio Augusto, el gran César, el gran emperador. En cuanto a la vida amorosa de Claudio, Claudio tuvo 4 esposas, siendo ellas Elia, Valeria Mesalina, Agripina la Menor y Plausia. Con su esposa Valeria Mesalina, su tercera esposa, cuando contrajo matrimonio, Valeria Mesalina tenía apenas 15 años de edad. Valeria Mesalina era una mujer bella, hermosa y era su sobrina segunda. Y es así como Claudio y Valeria Mesalina, dentro del matrimonio tienen 2 hijos, siendo ellos Claudia Octavia y Claudio Tiberio. Valeria Mesalina ambicionaba el poder, pero ella ya no quería el poder de Claudio, incluso no estaba enamorada de Claudio. Y es así como Valeria Mesalina empieza a tener numerosos encuentros amorosos con varios hombres de Roma. Hombres que pertenecían a la guardia pretoriana, también gladiadores, también hombres conocidos y allegados a Claudio. Claudio jamás se enteró de las numerosas infidelidades que le hacía su esposa Valeria Mesalina. Y es así como Valeria Mesalina y Cayo Silio, su amante, deciden casarse a escondidas de Claudio. Claudio, al enterarse de este matrimonio de su esposa Valeria Mesalina y Cayo Silio, inmediatamente ordenó la detención y ejecución de ambos en el año 48 después de Cristo. En el año 49 después de Cristo, Claudio una vez más se casa. Se casa con su sobrina Agripina la Menor. Agripina la Menor es hermana del anterior emperador, del emperador Calígula. Agripina la Menor, cuando se casa con Claudio, Agripina la Menor era una mujer madre soltera. Su hijo se llamaba Lucio Dominicio, más conocido como Nerón. Agripina era una mujer mala, siempre tenía comentarios negativos y siempre le insistía que su hijo Nerón tenía que ser el próximo emperador a Claudio. Pero Agripina la Menor, al ver que no habían resultados, Agripina la Menor toma la decisión de asesinar a Claudio. Y es así como Agripina la Menor
le da de cenar a Claudio lo que son las setas. Las setas era la comida preferida de Claudio, y por medio de estas setas, de este alimento, es que envenenan a Claudio. Claudio, en el año 54 después de Cristo, estaba delirando y es así como fallece. Fallece envenenado en manos de su esposa Agripina. Los restos de Claudio fueron depositados en el mausoleo de Augusto en el año 54 después de Cristo, y su sucesor fue su hijo adoptivo Nerón. Nerón le dedicó un funeral de estado a Claudio, y es así como lamentablemente Claudio creció en su infancia con una enfermedad nerviosa y con el padecimiento de la tartamudez y de la cojera, y aparte de eso creció discriminado por su familia, por el pueblo romano, y murió envenenado a causa de su esposa Agripina la Menor, el año 54 después de Cristo. Para finalizar nuestro noticiero, nos trasladaremos con nuestra corresponsal Marbella Azucena, que nos hablará acerca de Nerón. ¿Quién fue Nerón? Nerón nació como el nombre de Lucio Domicio Nogardo, pero fue renombrado como Nerón Claudio César. El 15 de diciembre del año 37 después de Cristo nació en Antium aquel que llegaría a gobernar bajo el nombre de Nerón y que pasaría a los anales de la historia como el emperador más perturbador, sanguinario y megalomano de cuantos hubo, superando incluso la figura desequilibrada de Calígula. Nació fruto de la consanguinidad, pues sus padres, Genio Domicio Nogardo y Agripina, pertenecían al mismo linaje de los Julio Claudio. Desde su niñez, el joven Nerón fue educado de forma excepcional. Era tradición en Roma que la educación básica de los jóvenes nobles se le confiara a libertos griegos. Nerón tuvo como preceptor a un barbero y a un bailarín, y como maestro literario a Anicieto y a Berilo, dos personajes de más que dudosa moralidad. Nerón fue educado en el desierto, pues su madre había estado involucrada en una de las conjuras contra el emperador Calígula. Según las fuentes clásicas, nos representa un marcado carácter rencoroso y confabulador que probablemente contagiase a su hijo. Por suerte, la educación de Nerón tuvo una contraparte positiva, Séneca, que transmitió al joven infante una exquisita formación cultural. ¿Quién era la familia de Nerón? Su padre era nieto de Senio Domicio Nogardo y Emilia de Pilia, a través de su hijo Lucio Domicio Nogardo. Seno era nieto de Marco Antonio y Octavia la Menor, a través de su hija Antonina la Mayor. A través de Octavia era, por tanto, sobrino nieto de César Augusto. El padre sirvió como pretor y como miembro de la guardia personal durante el viaje del futuro emperador a las provincias de Oriente. Según Suetonio, el padre de Nerón era un asesino, y el emperador Tiberio le acusó de traición, adulterio e incesto. Solo la muerte del propio Tiberio hizo que se librase de los cargos que se le imputaron. Senio murió en una edena en enero del año 40, cuando Nerón acababa de cumplir 2 años. Nerón se parecía mucho físicamente a su padre y también tenía el cabello castaño y rojizo, de donde provenía el sobrenombre familiar Enobarbo, barba de color bronce. En el reinado, nombrado emperador en plena adolescencia, Nerón tuvo como primeros colaboradores a sus preceptores de niñez, quienes fueron Séneca y Burro, a los cuales se encargaron de contrarrestar el poderoso partido palatino, integrado por Agripina y Liberto Palante. El violento choque entre estos dos partidos políticos terminó pronto con la gran pérdida de influencia política de la emperatriz, que aún conservando los honores de haber sido revestida a la subida al trono de su hijo, dejó de contar con significación real en la gestión de los asuntos políticos. Los 5 primeros años de su reinado estuvieron marcados por un periodo de prosperidad. Aconsejados por Séneca y Burro, Nerón retomó en su discurso ante el Senado las prácticas constitucionales de Augusto y se limitó a dirigir la política exterior y al ejército, mientras que el resto de la administración recaía sobre el Senado. Esta política le valió ser reconocido como el padre de la patria. Redujo los impuestos, controló a los publicanos y garantizó la seguridad en las fronteras. En cuanto a la política exterior, obtuvo brillantes éxitos en los primeros años.
En el 54 mandó contra los partos que habían invadido Armenia a Domicio Corbulón, el cual obtuvo una importante victoria en este país. Tanto Séneca como Burro instigaron al joven Nerón para que se desprendiese de la tutela de su madre, que gobernaba el imperio a las sombras. Incluso llegó a asistir secretamente a las sesiones del Senado y a recibir embajadores en nombre del emperador. Poco a poco se fue desplazada de la corte, lo que provocó que conspirase con Británico para arrebatarle el poder. Este, enterado una vez de la conjura, cuando tan solo llevaba un año en el poder, invitó a su hermanastro a un suntuoso banquete en el palacio. Británico cayó fulminado por los efectos de un veneno, mientras que Nerón seguía comiendo impasible. El suceso solo sirvió para acrecentar aún más la distancia entre madre e hijo. La circunstancia fue aprovechada por todo tipo de delatadores para denunciar a la emperatriz de participar en todos los complots posibles para derrocar al emperador. Solo la intervención de Séneca y Burro lograron salvarle la vida, incluso forzar una reconciliación aparente. Desde ese momento Agripina trató por todos los medios de recuperar el favor imperial, incluso llegó a seducir a su propio hijo, el emperador. Una vez alejada Agripina del palacio, Séneca y Burro pudieron ejercer un control absoluto sobre la política imperial, que guiaron con mano firme bajo el imperio general del acrecentar el prestigio de la autoridad imperial. Basado en la garantía de justicia y prosperidad económica del imperio. Ahora bien, ¿quién fue Séneca y Burro? Lucio Anneo Séneca, quien ha sido nombrado por Agripina preceptor de su hijo Nerón, ejerce una influyente labor como consejero cuando Nerón es coronado emperador. Por otra parte, ejerce también el de consejero Nerón, el jefe de la Guardia Pretoniana, Sexto Afrano Burro. Nerón, al acceder al trono, ha prometido restaurar el principio de Augusto, la división de poderes entre el emperador y el Senado. Entre sus rebeliones estuvo, en comparación con sus sucesores, Roma se mantuvo relativamente pacífica bajo el reinado de Nerón. Nerón fue uno de los pocos emperadores que pudo disponer el cierre de las puertas del Templo Jano. ¿Qué era el Templo Jano? Para su mitología romana, el dios del principio y el dios del final, y tenía un templo en el foro romano, al cual debían cerrársele las puertas en tiempos de paz. Pero por los ejércitos romanos siempre se encontraban combatiendo en algunas provincias lejanas, las puertas del Templo Jano permanecían abiertas. Solo los 3 emperadores romanos pudieron mantener las puertas cerradas del templo, quienes fueron Augusto, Vespasiano y Nerón. Agripina como la causa de la maldad de Nerón. Un Nerón reformado por una vida de excesos, con un carácter avinagrado, con sus semejantes, iracundo y siempre preocupado por la traición, la cual veía en todas partes. Su influencia griega y sus ansias de reforma, al estilo de las viejas monarquías helenas, fueron llevadas al extremo, y a ellas se les atribuye el gran incendio en Roma del año 64 después de Cristo, en el que aparentemente pretendía anayar la URSS para erigir un nuevo estilo griego en el corazón de Roma. Nerón tuvo 4 mujeres. La primera fue Claudia Octavia, fue una emperatriz romana, fue esposa del emperador y así pasó a ser llamada también Octavia Neronis. Fue hija del emperador Claudio y Mesalina. Poema fue la segunda esposa del emperador Nerón. Nerón se enamoró de ella cuando la conoció durante la cena en casa de su amigo Otón y decidió que Poema Sabina sería su amante, en lo que los 3 estuvieron de acuerdo por intereses personales. Estatilia fue una patricia y emperatriz romana. Mesalina fue la tercera esposa del emperador y estuvo casada con él entre el 66 y el 68. Esporo era un joven de gran belleza, del que se prendó Nerón nada más de verlo. Además tenía cierto parecimiento con su difunta esposa Poema Sabina. Para Nerón era poco mantenerlo como amante y decidió ir más allá con él, que fue casarse. Nerón fue amante de la cultura y el arte, admirador de la cultura griega. En el año 67, Nerón liberó a los ciudadanos helenos de pagar impuestos en Roma, áureo con la época del terror de Nerón. Comenzó entonces una época de terror y persecución de asesinos indiscriminados y las desapariciones de personajes notables como Séneca, obligado a suicidarse a sí mismo, Pretonio Lucano, las rebeliones de las regiones contra el emperador,
Viendo la situación de las provincias del imperio comenzaron a rebelarse contra su tiranía. Regiones como la de Británica, Judea, Hispania y Galilea le plantarían cara. Entre sus conquistas, Nerón, en el año 58 después de Cristo, el rey Parto instaló a su hermano Tiridates al trono armenio, con un conflicto que llegaría hasta el 63. Armenia y Randegia se enfrentaron. La Roma de Nerón había perdido principalmente a Armenia bajo su influencia. Posteriormente, Nerón decidió seguir con el acuerdo del año 36 después de Cristo, donde Roma era quien coronaba al rey de Armenia. Si algo había quedado muy claro para Roma con los partos, era que se trataba de un imperio que podía ganarse las batallas y campañas por derecho propio. El gran incendio en Roma fue el 19 de julio del año 64, donde Roma fue incendiado del que Nerón ha sido culpabilizado. Nerón vio las grandes conflagraciones desde la torre de Mecenas, embelesado por lo que llamó la belleza de las llamas. Luego se puso su traje trágico, tocando su lira y cantó. El incendio trajo consecuencias, en ellas estuvo la persecución hacia los cristianos y los cristianos devorados por las fieras en el Coliseo, acusados de haber provocado el incendio devastado para Roma. Nerón quería la gloria de fundar una nueva ciudad a la cual quería dar su nombre. El arqueólogo Andrea Carandini señala que concretar su proyecto urbanístico. Nerón sabía que sería necesario grandes expropiaciones, lo que sería más fácil de efectuar después de un gran incendio. Aprovechando la destrucción del fuego, Nerón hizo con reconstrucción la ciudad al estilo griego y comenzó a construir un palacio prodigioso que fue la Casa Dorada, de que al haber estado terminada habría cubierto un tercio de Roma, ocupando una superficie de más de 200 acres y 81 hectáreas de tierra en el centro de la ciudad. La muerte de su maestro. Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo y que ahí murió martirizado bajo el mando de Nerón en el circo de la colonia vaticana. La muerte de Nerón. En el 68 su muerte daría paso a una inestable etapa en Roma, en la que el poder se discutiría entre 4 emperadores, donde estaba Galba, Vitelio, Otón y Vespasiano. El incendio, la conspiración, las numerosas insurrecciones y el tesoro vacío llega a una caída de Nerón. El Senado lo declaró como un enemigo público y nombró a Galba como el nuevo emperador. Al darse cuenta de que sus días de emperador habían terminado, Nerón decidió suicidarse en la villa de Filiberto, pero falló y necesitó ayuda para quitarse su vida. Sus últimas palabras fueron: "Aquí muere el artista Nerón". Reportó para Noti Roma Gabriel Medina. Les hablé del dictador Julio César. Reportando para Noti Roma, Claudia Dubón. Les hablé acerca del primer y más grande emperador, Augusto. Reportó para Noti Roma Edwin Donovan Guillermo Colindres, que les habló de Calígula. Reportó para Noti Roma Heidi Vanessa Shoici, el cuarto emperador, Claudio, quien gobernó del año 49 al año 54 después de Cristo. Reportando para Noti Roma les habló Marbella Azucena sobre el emperador Nerón. De Roma para el mundo informó Noti Roma.